Buenas noches con todas y con todas. Continuamos entonces con nuestra programación de este seminario y ahora vamos a desarrollar la mesa dedicada al tema de educación superior universitaria. Para eso, en esta hora vamos a abordar el tema de la masificación educativa y diversificación institucional, una mirada desde un estudio de universidades privadas de bajo costo en el Perú. Este es el tema que abordará la doctora Carmela Chávez Irigoyen. Es un tema que junto a otros aborda algunas de las problemáticas de la educación superior en el Perú y en este caso específicamente la problemática de universidades privadas. Consideramos que es un tema relevante para el país en la medida del crecimiento que existe en el campo de la educación universitaria y especialmente empujado por el crecimiento notable de las universidades privadas y de lo cual nos comentará la doctora Carmela. La doctora Carmela Chávez es doctora en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella además es especialista en todo a lo que refiere a sistemas educativos comparados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria del Perú, más conocida como la SUNEDU, y también es docente universitaria en la Universidad del Pacífico y en la PUC. Entonces vamos a contar con 25 minutos de presentación de la doctora Carmela Chávez y posterior a ello vendrá los comentarios del doctor Iván Montes Iturrizaga, que es doctor en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hizo una estancia además postdoctoral de investigación en la Universidad de Sevilla en España y realizó estudios de maestría previamente en Psicología Educativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es además licenciado en Psicología por la Universidad Ricardo Palma y se ha desempeñado como consultor e investigador para organismos internacionales como el Banco Mundial, para UNICEF y otras entidades. Él es docente en varias universidades del Perú. Él ha sido también rector de una universidad justamente privada en Arequipa, y también es profesor del posgrado en educación de nuestra universidad. Muy bien, entonces tenemos la presentación de la doctora Carmela Chávez, luego tendríamos los comentarios del doctor Iván Montes, y finalmente la doctora Carmela Chávez vuelve nuevamente a intervenir, cerrando entonces esta mesa. Bien, le damos la palabra a la doctora Carmela Chávez. ¿Qué tal? Buenas noches Luis. Muchas gracias a la Facultad de Educación por la invitación a este seminario, donde hemos estado también en algunas otras ocasiones y siempre es una gran oportunidad para conversar con docentes y estudiantes de la universidad, pero además de todo el Perú también. Tiene una llegada importante a regiones y los felicito por mantener este ánimo permanente de formación y conversación con la comunidad educativa, ¿no? Como les comentaba Luis, lo que les voy a presentar ahora es el resultado de mi investigación doctoral, que fue sustentada en la Facultad de Sociología de la Universidad Católica de Perú, pero que tiene, digamos, que se mueve en una aproximación al campo de la sociología de la educación con un enfoque también institucionalista, ¿no? Yo he trabajado, digamos, la parte tanto metodológica como teórica y conceptual del análisis del fenómeno de estudio desde el campo de la sociología institucional, ¿no? Voy a compartir muy brevemente pantalla para poder ver algunos datos que creo que ayudan a entender, digamos, cuál es mi punto de partida en términos tanto de tiempo del Perú como en términos de volumen de mi fenómeno de estudio para llegar un poco hasta donde pude, ¿no? Lo primero es mencionar que esta es una investigación que se desarrolla en un momento muy particular del proceso de reforma universitaria, ¿no? Yo comienzo el trabajo de campo y el diseño de investigación entre los años 2014 y los años 2015, que como sabemos son años, digamos, agitados por el debate que supuso, por un lado,
el intento de aprobación, que luego terminó en la promulgación de la ley 30220, ley universitaria, y lo que supuso la propia construcción y digamos, configuración institucional de tal vez una de las principales patas y soportes de este proceso llamado de reforma, que fue la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, donde ahora laboro, pero en ese momento no laboraba ahí, ¿no? Estaba en otro tipo de tareas en la universidad, ¿no? Entonces, digamos, es un momento en el cual la foto que yo muestro, digamos, es una muestra pre-reforma, ¿no? En los inicios de la reforma, y esto es importante de tener en cuenta porque tal vez algunas de las cosas que en su momento se recogieron, ¿cierto?, han ido cambiando y han ido evolucionando en el proceso, ¿no? Tomando en cuenta que el trabajo de campo se hizo en 2 universidades privadas, una asociativa y una societaria, que fueron licenciadas. Entonces ha habido varios procesos de cambios y de ajustes institucionales en estos objetos de estudio, que también habría que, digamos, quisiéramos hacer también una actualización de algunas cosas que habrían cambiado, ¿no? Lo primero entonces es situar la investigación en un momento y en un tiempo, ¿no? Que es este momento de la reforma, donde se pasa, digamos, de un modelo de regulación del sector universitario, ¿cierto?, del llamado modelo de autorregulación que tenía como principal actor una asociación, la Asociación Nacional de Rectores, con una finalidad pública, y que en el caso particular de los mecanismos de aseguramiento de la calidad contaba con esa Comisión Nacional de Autorización de Funcionamiento llamada CONAF, ¿no?, que cumplía, digamos, las labores de poder evaluar expedientes, ¿cierto?, para dar licencias, y que además en ese momento hablábamos de un sistema altamente, informal, en términos de que habían muchísimas universidades que, si bien contaban con una autorización de funcionamiento, esta era de carácter provisional, es decir, no habían terminado en el momento que sale la ley universitaria, ¿cierto?, de contar con una licencia institucional que en principio, digamos, garantizaría en el modelo anterior ciertas variables, ¿no? Y donde además veníamos de un proceso muy amplio que surge, digamos, a partir de los cambios normativos de finales de los 90, propios del proceso de liberalización económica que pasó el país en todos los sectores, y por supuesto el sector de educación fue uno de ellos, ¿no? Recordemos ese decreto ley 882, que de manera explícita además buscaba hacer una promoción, ¿cierto?, de la inversión privada, inversión además hay que decirlo con fines de lucro, ¿cierto?, en todos los niveles educativos, siendo el universitario uno de ellos, ¿no? Este modelo de autorregulación se rompe con la promulgación de la ley universitaria, que establece básicamente pone 3 patas, ¿no?, sobre el escenario, ¿no? El primero es, y tal vez el más importante en términos de trascendencia, es que le da al Ministerio de Educación la rectoría del sector universitario. Eso es lo primero, ¿no?, siendo ellos el responsable de la armazón y la arquitectura normativa institucional para el desenvolvimiento del sector, por un lado, y además con tareas directas de fomento en el caso de la universidad pública, ¿no? La segunda gran pata tiene que ver con lo que tiene que ver con la evaluación y la supervisión de la calidad en términos de condiciones básicas, ¿no? Ahí la SUNEDU es el organismo que se crea con esta ley y que además recibe la tarea, ¿cierto?, de hacer esos procesos de evaluación y hacer estos procesos de supervisión de la calidad. Valga comentar que uno de los aspectos más interesantes de la arquitectura institucional de SUNEDU tiene que ver con la independencia, ¿cierto?, y la autonomía funcional, pero también funcional, administrativa, pero además de decisión, ¿cierto?, en la elaboración de su propia normativa y en sus propias resoluciones frente al modelo anterior, ¿no? Se trataba de un modelo que establece, por ejemplo, un consejo directivo cuyos directores son elegidos por concurso público mediante una serie de requisitos basados en la meritocracia y que no tienen una labor de representación de determinados sectores o gremios, sino que son elegidos debido a sus perfiles casi todos de carácter académico, ¿no? Y la tercera pata que tuvo esta reforma tiene que ver con la reorganización del sistema de acreditación, ¿no? Que ya como sabemos, el Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación de la Calidad existe desde el año
2007, pero que a partir de la ley universitaria entra en un proceso de ajuste y reorganización hasta el momento. A partir de esa fecha se da una serie de normativas vinculadas a las políticas del sector en donde nos encontramos actualmente, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tengo yo que elaborar en el momento de empezar mi investigación es poder un poco caracterizar a las universidades, ¿no? Yo ya tenía un interés particular debido a la revisión de literatura vinculada a las transformaciones de los sistemas universitarios en los sistemas masificados, es decir, en los países donde el acceso a la educación superior había estado, digamos, increciendo, ¿no? Teniendo además como característica particular el tratarse de una expansión básicamente privada, ¿no? Es algo así como lo que yo llamo el efecto 882, ¿no? Y me encuentro que además estábamos en un momento en que el Perú tenía uno de los números más altos en términos de oferta educativa, ¿no? Hablamos de 141 universidades, ¿cierto? Pero que son universidades además muy heterogéneas entre ellas, ¿no? Tanto en términos de ser públicas y privadas, como grandes, digamos, como grandes bloques, pero además hablábamos de universidades privadas, ¿cierto? Asociativas y societarias, es decir, con fines de lucro y sin fines de lucro, pero además universidades que estaban muchas autorizadas, otras en proceso de autorización y otras sin funcionamiento académico, por ejemplo, universidades públicas, las llamadas universidades con ley de creación, ¿no? Entonces había un conjunto muy amplio de universidades que podrían caracterizarse de muchas maneras, universidades muy grandes. En este momento teníamos 2 universidades societarias, por ejemplo, que contaban con más de 250.000 estudiantes entre las dos, ¿cierto? En las 24 regiones del Perú, en universidades masivas, ¿cierto? Pero también teníamos universidades muy pequeñitas, de acuerdo a una de ellas, que de hecho fue una de las primeras en entrar en un proceso de cierre, con 150 estudiantes, ¿no? Entonces son universidades muy distintas entre ellas, y en lo personal tomé la decisión de entrar, ¿cierto?, a identificar características de un conjunto de ellas, ¿no? Que son las que ahorita les voy a comentar cómo las caractericé. Me interesaban entrar a estas universidades de bajo costo, ¿no? Ya existía una literatura importante vinculadas a los low fee schools, ¿no? Entonces tratar un poco de engancharme también con esos estudios vinculados a qué pasa con esta educación privada, pero que es de bajo costo, quiénes son los que van, quiénes son los gestores, cuáles son sus miradas para la educación, ¿no? Entonces la investigación se propone básicamente 2 preguntas, ¿no? Una de carácter descriptiva, tratando de caracterizar algunos aspectos vinculados al gobierno universitario, algunos aspectos académicos y pedagógicos, tratar de caracterizar sus discursos institucionales y también estudiar las narrativas de estos estudiantes, ¿no? Quiénes son, qué piensan, qué esperan lograr en sus propias trayectorias, ¿no? Pero también la investigación se plantea una pregunta de carácter interpretativo, es decir, ¿qué implica para un sistema tan débil como el sistema peruano, con un modelo regulatorio digamos, naciendo recién, ¿cierto? Con un sistema normativo con tan amplias, digamos, privilegios también, hay que decirlo, para el sector privado, y una serie de leyes que los exceden, que digamos hacen que no paguen una serie de impuestos, una serie de beneficios tributarios, etcétera. ¿Qué implicancia tiene la existencia de esas universidades en términos de el propio sistema de gobernanza del sector, ciertos retos vinculados a la calidad educativa y por supuesto los desafíos en términos de inclusión educativa, ¿no? Porque mucha de la literatura vinculada a la masificación busca justamente deconstruir esta idea de que más masificación incluye más democratización de la educación, ¿no? Cuando la evidencia más bien demuestra que una masificación sin calidad termina reproduciendo las otras formas de estratificación que existen dentro de los propios sistemas educativos, ¿no? Para poder llevar a cabo la investigación, lo primero que tuve que hacer es diseñar una metodología, ¿cierto? Planteando una hipótesis de trabajo, en donde se pone, digamos, una hipótesis se pone, digamos, se pone a prueba la idea de que estas universidades privadas de bajo costo han desarrollado un discurso educativo marcadamente credencialista, ¿cierto? Vinculado y dirigido a nuevos sectores sociales, ¿cierto? Que se articulan con esas expectativas familiares, colectivas de movilidad social y de obtención de capitales educativos para las mejores condiciones de vida, ¿cierto? Que han construido una narrativa del otro, una narrativa del estudiante como emprendedor y emergente, términos muy, digamos, muy presentes en las entrevistas hechas a los gestores y docentes, ¿cierto? Pero que también invisibilizan muchas de las precariedades y anhelos de esos estudiantes, ¿no? Y que justamente estos silencios
silencios, estas cuestiones no ocultas, constituyen uno de los principales retos para la gobernanza del sistema, ¿cierto? Y para la política educacional en mirada, digamos, de inclusión social, ¿no? Entonces se define un objeto de investigación, son las universidades privadas, se desarrolla un método un método de investigación, que en este caso está vinculado al análisis de contenido. Yo busco analizar discursos, esa es mi aproximación, trabajo con entrevistas semiestructuradas, elaboro un modelo de estudios comparados, ¿cierto? Donde busco justamente el poder identificar algunos aspectos que pueden ser iguales y otros que pueden ser distintos, y una gama de grises entre ellos para identificar tendencias, digamos, permanencias, ¿cierto? Y donde también hay una cierta revisión, ¿cierto?, de algunas cifras, básicamente las del censo universitario del año 2010, que es cierto que a la fecha podrían sentirse un poco desfasados, pero que seguían siendo, creo yo, vigentes para el momento de corte de la investigación en el año 2015, ¿no? Se hace además una caracterización de las universidades en términos de costos, ¿cierto? Y se encuentra que efectivamente la universidad privada de bajo costo es la universidad privada, digamos, por mayoritaria como figura, ¿no? Para este ordenamiento entre qué es lo de alto, medio y bajo costo, se coge una variable que es el salario mínimo, la remuneración mínima vital, y se establece un baremo, ¿no? Es decir, las universidades que cuestan más de 2 salarios mínimos vitales son definidas como universidades de alto costo, universidades que están entre 1 y 2, ¿no?, remuneraciones mínimas vitales de medio costo y menos de una de bajo costo, ¿no? Para poder hacer la selección de casos, ¿cierto?, se ordena el universo, primero por públicas y privadas, y obviamente me quedo con las privadas, aquellas que sean de bajo costo, ¿cierto? Se eligió además universidades de bajo costo que cuenten con un proyecto ya institucionalizado, es decir, con autorizaciones de funcionamiento ya, digamos, ya logradas, ¿cierto?, por el propio CONAFU, y además, para poder hacer la comparación, el tener una universidad de naturaleza asociativa y societaria, ¿no? Estas universidades, los muestro acá con los nombres ficticios porque fue parte del compromiso que yo tuve con ellos cuando digamos, me autorizaron el poder hacer el trabajo de campo. Recordemos, y para esto es importante también entender el contexto en el cual se dan las investigaciones. Es una investigación que yo la realicé en este contexto complejo del debate de la ley universitaria, entonces yo creo que ayudó mucho el que yo les dijera que iba a ser una investigación que no los iba a nombrar, para que pudieran también un poco abrirse sin temor a lo que pudiera venir luego en términos de evaluación, etcétera, ¿no? Entonces, esta universidad que yo llamo la Universidad Privada de Ingeniería, y otra universidad asociativa que llamo yo la Universidad Católica Popular, ¿no? Las dos universidades están situadas en la ciudad de Lima, ¿cierto? Y son universidades muy distintas, como vamos a ver en su configuración institucional para comenzar. Luego vamos a ver que también son muy similares en algunos discursos, ¿no? Y las dos tenían además la característica de ser universidades con presencia en regiones, ¿no? Con fines de tener un elemento de anclaje en el estudio, se elige la carrera de Derecho. Eso además porque, digamos, por dos motivos básicos, ¿no? El primero, de tratarse de una de las carreras comunes a todas las universidades del Perú. Prácticamente todas las universidades en el Perú tienen la carrera de Derecho, no exactamente todas, pero casi todas, y eso permitía una comparación. Y lo segundo es que por un tema ya de afinidad y de formación profesional, digamos, se trataba de, digamos, habían algunos discursos vinculados, por ejemplo, al perfil de egreso, a las mallas curriculares, a su análisis, que me permitía, por un tema ya de formación mía, el poder entender también las orientaciones de los docentes y gestores, ¿no? Para el estudio se aplicaron un total de 38 entrevistas, ¿no? ¿Qué es lo que encontré, digamos, en esas entrevistas y en esta revisión de información secundaria también sobre las universidades, ¿no? Lo primero es que efectivamente habían elementos muy similares en esas universidades tan distintas, ¿no? Lo primero es que se trata de universidades privadas con bajísimos niveles, con bajísimos canales de democracia interna, ¿no? Con poquísimos aparatos colegiados, digamos, no habían departamentos de profesores, ¿no? Eran profesores, la gran mayoría de ellos contratados, algunos a tiempo completo, otros a tiempo parcial,
parcial, pero no habían casi profesores nombrados, no había una vida orgánica de los llamados cuerpos colegiados académicos, y también donde había muy bajos niveles, digamos, de investigadores, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es que eran universidades que iban transitando, en el caso de la privada de ingeniería, con un modelo un poco más consolidado, a estos modelos, digamos, que yo llamo los del tecnos pedagógico, ¿no? Modelos basados de competencias, donde se busca efectivamente una mirada, donde hay una mirada y un control mucho más, digamos, valga la redundancia, mucho más cercano a los propios procesos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En uno de los casos, además, este control sobre estos procesos de enseñanza-aprendizaje estaban situados no en los departamentos, sino en una instancia, digamos, de control central, como son una unidad de calidad transversal a todas las carreras, ¿cierto? Entonces, donde la importancia de la generación de competencias que son las mismas para todos los estudiantes de la universidad, no importa si estudiaba Derecho, Ingeniería o Educación, y luego con algunas cuestiones más específicas por perfiles de carrera, y en el otro caso estudiado se trataba más bien de un sistema que estaba en proceso de implementación, ¿no? Entonces ahí se encuentran algunas características, como digo, similares en términos de la arquitectura institucional, pero también, y esto es importante, es algo que está muy presente en los estudios sociológicos, es tratar de identificar aquellas características vinculadas más a la agencia de los actores, ¿no? Y ahí encontramos que efectivamente habían discursos distintos y formas de liderazgos distintos, tanto en autoridades, gestores y docentes, ¿no? Vinculados tanto a su propio rol, ¿no? En términos de su autopercepción en su rol, como a los discursos que estos tenían cuando hablábamos de diferentes temas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que en el caso de la Universidad Privada de Ingeniería, Universidad Asociativa, nos encontramos con un modelo de liderazgo altamente gerencial, con un liderazgo corporativo, ¿no? Porque más se trata de una universidad que digamos es parte de un grupo económico bastante grande nacional, y en el otro lado más bien encontramos lo que incluso beberianamente hablaríamos con un tipo de educación orientada a valores, ¿cierto? Donde se ejerce un liderazgo más bien de carácter carismático, ¿no? Y donde la autopercepción, en el caso de los docentes, también encontramos diferencias importantes. En algunos casos ellos se sentían operadores de un modelo, digamos, más grande, diseñado para esas unidades de calidad, ¿no? Y más bien en el otro lado había casi una vocación, vamos a decirlo así, pastoral, una misión pedagógica hacia su trabajo como docentes, ¿no? Otra de las cuestiones que son similares en sus narrativas tienen que ver con la percepción de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes son vistos por esos actores desde sus déficits educativos, no son vistos como jóvenes con altas deficiencias en su capacidad de lectoescritura, en sus capacidades de abstracción, que vienen de una mala formación escolar, y donde además hay una preocupación, digamos, de estos gestores, de estos docentes, por el futuro de estudiantes en términos de sus, digamos, posibilidades reales de inserción laboral, ¿no? Otra de las cuestiones que está presente en estas percepciones tiene que ver con cómo se ven las familias, ¿no? Y las familias también son vistas desde, digamos, el ámbito de la precariedad, ¿no? Otra de las cuestiones comunes que encontramos entre estos dos estudiantes, entre estos dos grupos de estudiantes, es lo que llamamos la valoración social de la educación. Efectivamente, tanto los estudiantes de la UPI como de la UCP son estudiantes que comparten una especie de identidad común, ¿cierto? Se sienten jóvenes, urbanos, modernos, ¿no? Aspiracionales en su acercamiento a estas expectativas de movilidad social de la educación, ¿no? Pero que efectivamente, y es algo que ellos mismos lo mencionan y se corrobora con la evidencia de las cifras del censo universitario, son estudiantes que saben que están en muy difíciles condiciones de competencia frente a sus pares de universidades públicas e incluso universidades privadas, ¿no? Ellos saben, hay una serie de datos que se manejan maneja la investigación que muestra cómo, por ejemplo, estudiantes de universidades de bajo costo tienen el triple de dificultades para conseguir un primer empleo, para la importancia de las bolsas laborales en ese tipo de universidades, para hacer el tránsito de educación-trabajo, que vienen de trayectorias educativas más largas, ¿cierto? Tanto en la secundaria, con formación previa, incluso en el sector superior no universitario, ¿no? Ahora, Carmela, faltarían 5 minutos. Gracias. ¿No? Justo estamos ya en las conclusiones, ¿no? ¿A qué me lleva, digamos, toda esta revisión? ¿No? Por supuesto, no he entrado acá en detalle por cuestiones de tiempo, hay una revisión de la literatura, de los llamados higher studies, ¿no?
Higher Education Studies, que plantean una serie de cuestiones vinculadas, como decía, al fenómeno de la masificación, de la diversificación, de la transformación de los sistemas de educación superior, digamos, a nivel global, del surgimiento, digamos, de nuevos modelos emergentes, incluso hay autores que hablan de la nueva industria educativa global, y poder un poco entender también en dónde está el Perú situado en estos debates, ¿no? Y es por eso que las conclusiones están organizadas sobre la base, digamos, de tres fenómenos, ¿no? El primero tiene que ver con el fenómeno de, efectivamente, la masificación, ¿no? Y lo primero que encontramos es que, y se comprueba, digamos, una de las hipótesis, y que tiene que ver, con una parte de las hipótesis, con que efectivamente estamos hablando de actores, todos ellos, gestores, autoridades, docentes, y también estudiantes, con una narrativa credencialista de la educación superior, ¿no? Está muy presente esta idea de que el cartón va a mejorar nuestras condiciones de vida, que la educación no es solamente un capital de carácter cultural, ¿no? Conocer más cosas, sino básicamente social, que te permite el acceso a nuevas redes, a nuevos contactos, ¿cierto? Donde hay un objetivo muy claro vinculado a la seguridad económica, muy marcado por una narrativa también de superación, que no es solo económica, ojo, hay que decirlo, ¿no? Sino una búsqueda también de reconocimiento, y donde además una de las cuestiones también interesantes, que quizá lo que me gustaría como continuar en una investigación posterior, es un poco también cómo se ven a sí mismos los propios docentes universitarios, ¿no? Y en muchos casos ellos se sienten más conectados a las exigencias y normativas de sus centros de labores, digamos, que a las necesidades, los sentires de los propios estudiantes, ¿no? Y esto es algo que sale que fue tal vez uno de los descubrimientos más interesantes para mí de la investigación, que tenía que ver con la existencia de otros discursos no tan credencialistas que acompañan el discurso credencialista, pero que viene básicamente de los estudiantes, ¿no? Entonces hubo una serie de juegos en las entrevistas con temas de asociación libre, ¿no? Y una de las cosas que salió es que, si bien, y vemos aquí en la nube de palabras, ¿cierto? Si bien encontramos palabras muy vinculadas a, no sé, éxito, empresa, ¿cierto? No sé, lo profesional, ¿no? Formación, también encontramos otras palabras, es algo que sale muy marcado además porque hay un pequeño análisis de género de los estudiantes mujeres, ¿cierto? Con discursos muy vinculados a, y eso tiene que ver también con la carrera de Derecho, a cómo convertir su carrera y su vocación y su futura profesión en un instrumento de cambio social, ¿no? Como un instrumento también, por ejemplo, de hacer justicia hacia los pobres, hacia las mujeres abandonadas, en el caso de los juicios de alimentos. Hay mucha preocupación por la deontología de la carrera, evitar caer en círculos de corrupción, cambiar las cosas, ¿no? Hay un discurso de esa naturaleza en los estudiantes que no está presente necesariamente en los gestores y que creo que me pareció muy importante para entender también el fenómeno vocacional, ¿no? Y también, efectivamente, podemos decir que la masificación peruana es una masificación educativa que ha llevado y que ha generado acceso a primeras generaciones de universitarias, sí, pero con serias deficiencias en términos de igualdad de oportunidades frente a sus pares de otros grupos, ¿no? Hablamos entonces de una masificación deficitaria, ¿cierto? Con estudiantes marcados por las desventajas, ¿no? En términos de la diversificación institucional, encontramos que efectivamente el escenario de posliberalización económica ha generado nuevos diseños de gobernanza universitaria. No se trata solo de que universidades, digamos, públicas, privadas, asociativas, societarias, sino que además al interior de ellas se han generado nuevas formas de gobernanza muy lejos de, digamos, el espíritu de Córdoba o incluso la propia ley universitaria en su modelo de universidad pública, digamos, ¿no? Donde lo que tenemos es digamos, una fortaleza cada vez más del gobierno administrativo y patrimonial de los grupos gestores en las universidades, antes que, por ejemplo, el llamado gobierno académico, digamos, el viejo modelo de la Universidad Humboldtiana, y donde tenemos, ¿cierto?, la coexistencia de modelos tradicionales como el viejo modelo de Universidad Católica con la entrada de nuevas tecnologías también educativas a ellas, ¿no? Se han desarrollado arquitecturas universitarias propias y las universidades se encuentran en una permanente tensión entre dinámicas de acople, es decir, de parecerse entre ellas frente a las exigencias del entorno y a diferenciarse entre ellas, y eso tiene que ver también con la capacidad de agencia de los propios gestores educativos, ¿no? En el caso peruano, además, el mercado ha jugado un rol muy importante en la diversificación, ¿no? Que hace que las universidades sean a su vez muy heterogéneas, ¿no? Y encontramos también el surgimiento, y eso es otro fenómeno interesante, que con la entrada de la liberalización no solamente se generan muchas universidades de bajo costo, sino también se genera un grupo muy pequeño, pero significativo, de universidades privadas de alto costo,
costo dirigido a un público muy particular. Una de las cosas interesantes es poder corroborar, ¿no?, que también hay una especie de relación espejo entre esas muchas universidades de bajo costo y estas de alto costo vinculadas a esto que yo llamo la élite socioeconómica, ¿no? Estamos hablando entonces de un proceso de liberalización como un proceso institucional que crea nuevas formas organizativas, pero que también cambian el escenario de la propia política educacional, ¿cierto? El propio proceso de reforma universitaria y de ajuste en la universidad privada es muestra de eso. No es, digamos, es casual que, digamos, haya habido un proceso muy importante de denegatoria de licencias institucionales a universidades privadas de bajo costo. Han sido el grupo, digamos, con mayor reducción en la oferta, y están ahora en un proceso de cierre, y eso tiene que ver con el cambio de las reglas, digamos, de juego en la política educacional, vinculada a los modelos de regulación, y entender que estos cambios organizacionales son también narrativos, son también actitudinales, son también, digamos, socioculturales, ¿no? Eso, digamos, creo que ahí me quedo, y podríamos luego tener algunas más, algunas aproximaciones, tal vez algunas más precisas ya en la conversación con Iván. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Carmela. Vamos a escuchar ahora los comentarios del profesor Iván Montes. Sí, profesor Iván. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Ime. Muchísimas gracias, Carmela, y bienvenidos a todas las personas que nos están sintonizando, nos están viendo a través de las redes sociales. Me hubiera gustado escucharte más, Carmela, pero bueno, a Luis te recordó que te quedaban 5 minutos, pero yo hubiera podido sacrificar. Yo sé que no, que escapa la voluntad tanto de los dos, pero me hubiera gustado escucharte más, y eso indudablemente es una señal de la gran tesis, de la gran investigación que has tenido entre manos. No soy un gran experto en los temas epistemológicos o de determinación del rigor. Por lo menos tengo una clave que me enseñaron hace mucho tiempo, y ahí me enseñaron y aprendí hace muchos años que cuando estás delante de una investigación que te genera preguntas, inquietudes, o que empiezan a pasar por tu cabeza una gran cantidad de nuevas hipótesis de trabajo, o incluso la curiosidad por releer y por releer seguramente las transcripciones o leer más en detalle el trabajo, es porque estás frente a una investigación que suscita, provocadora en cuanto a lo que es pensamiento, y una investigación que de otra manera marca un hito. Yo creo que tu investigación es una de estas. Yo he leído con muchísima atención, con muchísimo gusto tu trabajo, y algunos capítulos los he leído 2 veces, tanto por el interés como para también comprender gran parte de la bibliografía que tú reseñas, parte de ella no tan reseñada en nuestro medio, por lo menos con la actualidad con la cual que tú realmente le pones como cuota especial, aparte de todo el análisis y todo el rigor que también voy a comentar en este momento. Entonces, mis palabras primeras para felicitarte a propósito de tu trabajo. Y lo segundo que me gustaría resaltar es mi posición, mi perspectiva en cuanto a lo que es y en los últimos años he tenido la suerte, la posibilidad de participar de la gesta de nuevas universidades. La primera universidad en la cual pude participar fue en la década de los 80. Yo era un asistente muy joven, no cumplía todavía la mayoría de edad. Tuve la posibilidad de participar en un equipo como asistente de una universidad que se creó por ley. Muchos años después, tuve la posibilidad de participar liderando y siendo vicerrector de una universidad en el marco de CONAF, después de ser rector, y ver también todo el desarrollo de SUNEDU, también siendo rector nuevamente en una universidad en Lima y participando en varias modificaciones de licencia. Es como al leer tu tesis y al escucharte, yo siento como
una validación empírica y teórica, analítica, de muchas cosas que venía pensando, que venía notando o que venía simplemente anotando y haciendo notar en algunos artículos que he estado publicando en los últimos 15, 20 años acerca del acontecer universitario. Entonces es bueno señalar, yo creo, por un tema de honestidad, de que más que un gran investigador en estos campos, mi expertise es en esto específicamente como gestor de proyectos al cual le da mucho sentido lo que has venido mencionando, ¿sí? Especialmente porque he tenido la posibilidad de interaccionar con las diferentes instituciones, llámese CNR, CONAFU y últimamente con lo que es SUNEDU. Tú señalas en tu trabajo dos objetivos, dos pretensiones bastante ambiciosas. Yo cuando las leí, las pretensiones, los objetivos, las vi muy ambiciosas en el sentido positivo. Y indudablemente ya en los resultados y en los últimos capítulos se ve pues que llegas a conquistar esas pretensiones y abres nuevos panoramas, nuevas vertientes de pensamiento que quizá pueda dar luz o pueda dar lugar tu trabajo a una validación o una triangulación desde el punto de vista teórico. Fue lo primero que sentí y que percibí una vez que empecé a leer tu trabajo. Yo decía, con tus discursos, con todo el rigor que lo explicitas bastante bien, ¿cómo lo podríamos mirar, por ejemplo, desde la psicología social? ¿Cómo lo podríamos mirar desde la antropología? ¿O cómo se podría mirar desde la educación comparada? Tu aproximación es sociológica, pero eh, me imagino que existirían muchas coincidencias, muchos puntos de encuentro y seguramente aquellas tensiones cognitivas podrían dar lugar a profundizaciones, a poder ensayar seguramente alguna otra combinación de metodologías o seguramente poder investigar qué es lo que está pasando hoy en día, ya que el momento tan preciso en el cual hiciste tu trabajo, o por lo menos levantaste la información, toda la dimensión empírica, es vital. Yo creo que es sumamente importante el tener esa fotografía, especialmente de tu trabajo empírico, puesto que nos plantea como posibilidad o como una agenda de trabajo volver a hacer el estudio ahora, ya después de 7 años y días de promulgada la nueva ley universitaria, ¿sí? Yo creo que por ahí también podrían surgir, por lo menos en mi caso, ideas o intenciones de investigación para el futuro que, gracias a tu trabajo, realmente se van instalando en mi agenda investigativa, ¿sí? De la revisión de la literatura ya he mencionado la actualidad, me parece bien cómo vas integrando autores, que si bien no estaban hablando de lo mismo, pero que de otra manera tenían, o juntos tenían una explicación mucho más potente de los fenómenos que señalas. No me voy a referir a esto, puesto que lo veo bastante bueno y yo siento la necesidad de volverlo a revisar, de volverlo a leer. Y me gustaría centrarme solamente en 3 puntitos en los minutos que me quedan, que ya son pocos. Uno es en la hipótesis y después ya en el tema de los docentes y en el tema de los estudiantes, ¿sí? Con respecto a la hipótesis, tú planteas el querer probar, ¿sí? Que las universidades peruanas de bajo costo han creado un nuevo discurso, ¿sí? Sí, estoy muy de acuerdo contigo y me surgieron otras preguntas, ¿sí? ¿Quién sabe? Están dando vuelta o están circundando esa hipótesis de trabajo, pero por ejemplo, interrogantes como ¿en qué medida lo han creado? ¿En qué medida lo han recreado? ¿O seguramente han reproducido? ¿O en qué medida
habrían transferido ese discurso, esa narrativa empresarial, industrial, ¿sí?, al mundo universitario, y que simplemente era cuestión de tiempo, ¿sí?, puesto que ese discurso empresarial e industrial ya se había instalado antes, y tú lo anotas bien, en los institutos superiores tecnológicos o institutos privados, que ya estaban dando señales de ese credencialismo o neogerencialismo, o seguramente en cierta medida un utilitarismo, el abrazar, por ejemplo, de manera dogmática un modelo de competencias. El término dogmático lo utilizo yo, no utilizas tú, para no ponerte palabras que no has mencionado. Ya existía este dogmatismo que se ha instalado hoy día en gran parte de las universidades, que a mi modesto entender constituyen un ruido, constituyen llámese, un interferente, ¿sí?, a que los propios docentes puedan hacer su trabajo, ¿no? Es como una nueva religión, el modelo de competencias, a tal punto que la preocupación por la minucia técnica de las competencias, y que el indicador, que la subcompetencia, la subcompetencia y su vinculación con esto, y el hecho de que los PowerPoint en muchas universidades, generación 882, se hacen en un solo lugar para las 10 o 12 filiales o sedes, y que no te puedes salir de ese esquema, y que las separatas ya están dadas, y que todo está planteado, ya sea para bien como para mal. Ese control estricto, como quien estuviéramos formando un técnico en electricidad, o un técnico en electrónica o en metalmecánica, se ha trasladado a los niveles universitarios, donde no necesariamente estaría, y esa es mi interpretación, dando frutos, y sería un interferente para que los docentes puedan hacer realmente un adecuado trabajo, ¿sí? Incluso el hecho de pedir a un docente en pregrado, yo sé que en las universidades de bajo costo existe la ultra y micro planificación de las cosas, tanto así que te piden que para cada sesión tengas una calificación en algunos lados, y que tengas que sustentar una prueba con indicadores, con rúbricas y cosas. Es un interferente. O sea, yo me he reunido con muchos docentes, he podido hacer algunos pequeños estudios donde docentes han preferido abandonar su posición laboral, ¿sí?, o buscarse otra rápidamente, para poder salir de una realmente que constriñe la realidad pedagógica a ciertos dogmatismos o cierto nivel de control, que va de la mano también de la idea del gerencialismo, y que por encima tendría que estar lo administrativo, la gestión, los sistemas de calidad, los sistemas de 360 grados, y por debajo lo académico, lo científico, lo investigativo. Es como si en gran parte de estas universidades, no todas, lo académico está subordinado, y lo académico es la razón de ser. La razón de ser de una universidad, pues, no es los sistemas de calidad, ¿sí?, entendida en el sentido más utilitario, en el sentido más, llámese economicista, o por lo menos con ese sesgo o tufillo reduccionista, ¿no? Por ahí también me surgieron una serie de dudas, y encontré gran parte de las respuestas que estaba buscando en los últimos momentos. Estudiantes, y ya le voy a agradecer al profesor Sime que me avise cuando me quede un minutito para cerrar. Ya En queda el un tema de minuto, profesor estudiantes, Montes. ¿cuánto me queda? Ya queda un minuto. Listo, muchísimas gracias. Con respecto a los estudiantes, tú mencionas la primera generación. Entonces, ahí otra pregunta que tenía era, y en las universidades antes de la 882, antes del surgimiento de esas universidades de bajo costo, me imagino que también existían grandes cantidades o gran cantidad de estudiantes que son primera generación de profesionales. ¿Cuál es la varianza? ¿Cuál es la invarianza entre estos dos tipos de estudiantes? Por ejemplo, que antes iban a la Católica o a San Marcos y eran primera generación, versus a los estudiantes de primera generación en estas universidades. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha mantenido? ¿Sí? No necesariamente es una pregunta para ti, pero fueron las preguntas que tenía. Y con respecto a los docentes, ¿no será que estamos ante
ante toda una nueva problemática de desánimo, ante una nueva problemática de deserción, de abandono, pero de los docentes, no tanto de los estudiantes que realmente se llegan a saturar a tal punto de las presiones, el controlismo, la supervisión extrema y el tener que dedicar gran parte del tiempo a llenar formatos, a hacer reportes, que uno termina descuidando a los estudiantes y la labor de enseñanza. Mis intuiciones me llevan a decir que, y algunas observaciones que he estado haciendo, que posiblemente nos encontremos ante una legión de docentes universitarios desanimados por la academia, o que seguramente si esa fue su primera experiencia, caer en una universidad de bajo coste, yo sé que hay muy buenas también, una universidad de bajo coste muy utilitarista, por decir así, seguramente pensarán o no verán más alternativa que retirarse o apelar a mecanismos de diferenciación para poder mejorar su perfil de competencias e irse a otras universidades que lo reconozcan más. Pero bueno, no quiero extenderme más. Muchísimas gracias, profesor Sime. Muchísimas gracias, Carmela. Perdónenme por haberme extendido un par de minutos. Nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias, profesor Iván. Muy bien, entonces en este espíritu de diálogo que es muy propio de la academia, del mundo universitario, donde presentamos ideas, las ideas están para socializarse, para discutirse, para generar un ambiente rico de intercambio. Vamos a escuchar entonces los comentarios finales de la doctora Carmela. Bueno, antes que nada, muchas gracias Iván por los comentarios, creo, y por los halagos. Creo que efectivamente ha sido una investigación larga y espero que efectivamente pueda ser útil, ¿no?, para esta aproximación al fenómeno universitario, que además es tan urgente en nuestro país por el propio proceso en el que nos encontramos, ¿no? A ver, he identificado 4 puntos sobre los cuales podría comentar algo. Ojalá le chunte a tus propuestas de reflexión, ¿no? Lo primero es que creo que efectivamente hay digamos, hablar de credencialismo y hablar de gerencialización, digamos, de la educación superior, son como las dos fenómenos, dos caras del mismo fenómeno, ¿no? Por un lado, tienes esta mirada, digamos, utilitarista, que sería el credencialismo de la educación, ¿cierto?, muy vinculada a expectativas de movilidad social, donde efectivamente, como su nombre lo dice, la credencial educativa, el cartón, termina siendo un fin en sí mismo, digamos, ¿no?, para moverte, ¿no? Hay una mirada ahí, digamos, de una cierta urgencia, también un elemento aspiracional en la búsqueda de la obtención de ese credencial, ¿no? Pero eso viene acompañado efectivamente con un modelo de gobernanza universitaria que va desde lo académico, lo administrativo, todos esos sistemas de control de la calidad internos, ¿no?, que terminan haciendo que las universidades efectivamente se parezcan mucho más empresas, además no solo empresas, sino empresas, digamos, aunque muchas tienen el modelo familiar en términos de los dueños, terminan siendo empresas manejadas con sistemas corporativos de recursos humanos, ¿no?, y con sistemas de control más vinculados a los ISOs, ¿cierto?, en el mejor escenario, donde las habían. Ese caso de las 2 universidades estudiadas la tenían, por eso es que finalmente pudieron ser licenciadas como universidades de bajo costo, como fueron otras también. Esto para decir que no necesariamente una universidad privada de bajo costo es sinónimo de una universidad sin condiciones básicas, digamos, ¿no? Son modelos que existen en muchos lugares del mundo donde efectivamente ha habido un proceso de diversificación y donde se sabe que son universidades además con una mirada altamente profesionalizante, lo cual también está muy bien porque la universidad también ha ido cambiando y ya no es solamente esta imagen pues del templo del saber, el templo del conocimiento, que también ha sido, digamos, un paradigma que ha llevado a muchas situaciones de exclusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay efectivamente una tendencia a la gerencialización en el gobierno, ¿cierto?, y en el manejo de la institución, y por otro lado, a nivel, digamos, más social, más sociocultural, tenemos estas aspiraciones credencialistas de parte de los actores, y ahí hay una especie de match, ¿no?, un match perfecto que lleva incluso a que muchos estén contentos con esta forma de llevar la universidad, pero además que con esta forma de transmitir, crear cierto conocimiento, porque al margen de que no se cree conocimiento en términos de investigación, de impacto, etcétera, lo cierto es que todos sabemos que existen currículas ocultas, ¿cierto?,
en los propios procesos formativos. Entonces creo que ahí efectivamente hay un empate y que responde efectivamente a este modelo de modernización, incluso podríamos jalarle un poquito más la pita y a ese modelo de modernización a la peruana tan deficitaria, ¿cierto? En términos de calidad e incluso de inclusión, ¿no? Y ahí me vinculo también a tu reflexión sobre dónde estaban antes las primeras generaciones, ¿no? Entonces me da la impresión que digamos, probablemente la generación de nuestros abuelos o muchos de nuestros padres de primera generación eran estudiantes que iban a la universidad pública, ¿no? Y que eran universidades públicas que incluso en sus peores momentos, pensemos en los años 80, ¿cierto? Con contextos de conflicto armado, incluso no solo en Lima, sino por supuesto en muchas regiones del Perú, eran universidades que siguen siendo altamente selectivas y altamente demandantes en términos académicos. Es muy difícil ingresar a una universidad pública y es muy fácil, prácticamente imposible, no ingresar a una universidad privada de bajo costo promedio, digamos, ¿no? Porque prácticamente no hay proceso de selectividad, hay procesos de inscripción, y en el mejor escenario lo que hay son procesos de nivelación en ese escenario. Entonces tenemos estudiantes de primeras generaciones, digamos, que se mueven socialmente en determinados momentos. Uno podría mapear olas, ¿cierto?, de expansión del sistema de educación superior, que obviamente está vinculado a la propia expansión de la educación secundaria, porque, digamos, aquí uno no puede entrar a la universidad sin haber terminado la educación secundaria, pero donde las nuevas generaciones, digamos, algo así como las nuevas generaciones de primera generación, tienen menos oportunidades de ingreso. Y esto es parte de la problemática, digamos, de la universidad pública también, que es una universidad que no se ha abierto a más, que no, digamos, que no se ha masificado, ¿no? Entonces, por eso es que puedes tener una universidad privada de 120.000 estudiantes y la universidad pública más grande del Perú no pasa de los 45.000 estudiantes, digamos, ¿no? Entonces, tienes ese tipo de cuestiones. Entonces ahí hay, digamos, una serie de deficiencias, porque la universidad pública, con todos los problemas que podemos tener y todos los análisis, sigue siendo una universidad que cuenta, para empezar, con la infraestructura, por problemática que sea, tiene infraestructura, ¿no? Cuenta con modelos de campus, cuenta con, digamos, planas docentes, con docentes nombrados, con docentes que hacen investigación, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos, por ejemplo, quiénes son las universidades privadas que empiezan a hacer investigación, además de las tradicionales, encontramos 3 o 4 universidades nuevas, digamos, que obviamente son universidades de alto costo, que empiezan a competir, pero la universidad pública ha tenido un espacio muy importante en generación de conocimiento en la historia universitaria peruana, digamos, ¿no? Que cambia también el escenario cuando tú tienes a sectores nuevos, emergentes, que efectivamente vienen con otros capitales educativos, de familias con capitales acumulados, donde uno ya es segunda, tercera generación universitaria, que alguien que llega, es el primero de la familia y llega a estas universidades con muchísimos problemas de calidad, ¿no? Eso por otro punto, ¿no? Hay una pregunta sobre el rol de esas tecnologías educativas, ¿no? Estas rúbricas, esta entrada, pues, del modelo de competencias, pero así, ¿no? Al proceso también como de escolarización también de la propia educación universitaria, ¿no? Yo creo que ese tipo de tecnologías, como toda tecnología, es útil en determinados contextos y para determinados logros, y para lograr, digamos, determinadas cuestiones, ¿no? Es verdad y es cierto que muchos de esos estudiantes de primera generación, de sectores, digamos, socialmente emergentes, de nuevas clases medias incluso, son sectores con muchas deficiencias, digamos, educativas, ¿no? Sin embargo, creo yo que la universidad le hace un flaco favor digamos, a su proceso de darles mejores y mayores oportunidades si es que bajan, digamos, los niveles de exigencia académica, ¿no? Muchas de esas universidades tienen cursos, digamos, de lengua que terminan siendo cursos de redacción, ¿no? Cursos que deberían ser de matemática y lógica en sus primeros años, que terminan siendo cursos básicamente de apresamiento matemático, ¿no? Entonces, muchos cursos que deberían estar vinculados a temas como deontología o debates éticos, que terminan siendo cursos de más o menos coaching estudiantil, ¿no? Cómo enseñarles cómo estudiar, cómo organizar un horario, cómo hacer una ficha de trabajo. Entonces, cuando la universidad empieza a cumplir el rol de otros espacios formativos, ¿cierto? Como debió ser la educación secundaria, ¿cierto? O para la adquisición de ciertos conocimientos básicos de cultura general que deben estar presentes, como lo fue en su momento el modelo preuniversitario, y la universidad asume esa parte, digamos, creo yo que corre el riesgo de efectivamente no generar oportunidades reales para esos estudiantes.
¿no? Porque se le termina dando, digamos, cartones y le termina aprobando mallas curriculares cuyo valor, ya no solo en el mercado, porque el mercado a veces tiene valoraciones también bien arbitrarias, bien discriminadoras, ¿no? Vinculadas a los viejos prestigios, pero sí también en términos de capacidades finalmente desarrolladas, ¿no? Sacrificar, por ejemplo, la integralidad de la formación, ¿cierto? O sea, con la ley universitaria tenemos ya la obligatoriedad de mantener una suerte de créditos para la formación integral, cursos de estudios generales, letras o ciencias, dependiendo del campo, ¿no? Eso es algo que no existía antes. Y eran más bien cursos, y hay otras investigaciones vinculadas a otras universidades que incluso mostraban cómo habían mallas curriculares que tenían cursos como oratoria, ¿no? O cursos como inglés, cosas así. Lo que estamos haciendo es generar una inclusión en la desigualdad. Una inclusión formal, es decir, eres universitario, tienes un cartón, tienes un carnet, ¿cierto? Pero en la práctica te estoy condenando, digamos, al subempleo profesional, ¿no? Entonces creo que ahí es importante tener una mirada crítica también sobre estos mecanismos de expansión sin un sistema, digamos, de acompañamiento pedagógico, ¿cierto? Y que termina reproduciendo desigualdades, ¿no? Y finalmente el tema de los docentes, ¿no? Yo creo que efectivamente hay un problema con algo así como la vocación docente universitaria en el país, pero creo que tiene que ver menos con los docentes y más con las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Cuando tenemos universidades, sobre todo eso es un problema, la universidad pública tiene su propio problema, que tiene que ver con la renovación, ¿cierto?, de los cuadros docentes, con la entrada de personas formadas también en otras culturas académicas, digamos, hay un poco ahí como el problema ahí es más la innovación, ¿no? Pero la universidad privada tiene el alto problema de vivir de la figura del docente a tiempo parcial por asignaturas, ¿no? Entonces, son universidades donde lo que tú no tienes son profesores taxis, ¿no? Profesor, un taxi que que es contratado para dictar 4 horas y se le paga por 4 horas, pero todas las otras chambas que supone elaboración de sílabus, evaluación, preparación, investigación, eso no existe, no está remunerado. Entonces, lo más probable es que obviamente no se haga, ¿no? E incluso aquellas que ya han empezado a tener, por cuestiones que la propia regulación ha obligado a que el 25% sean a tiempo completo, son profesores que tienen una altísima carga de cursos lectivos, ¿no? Incluso hay universidades, y no diremos solamente de bajo costo, que tienen figuras aberrantes como profesores que están contratados por 40 horas para el dictado de 30, ¿no? Entonces usted de las 40 tiene que dictar, ¿no?, 30 horas. Esas las 10 horas que le queda, usted pues toma agua y básicamente corrige. Entonces obviamente no hay ningún tipo de espacio ni incentivo para la innovación educativa, para la investigación, para la renovación de conocimiento en el propio campo de la disciplina del docente, etcétera. Y el docente termina siendo un repetidor, ¿no? Y donde ahí sí el Tecnos nos juega en contra, un repetidor de PowerPoints que son los mismos a lo largo de los ciclos, o son los mismos para 7 secciones, porque finalmente lo que importa es la reproducción del modelo, ¿no? Y muchas de estas oficinas de calidad además terminan siendo espacios de elaboración de estos, digamos, de estas plantillas donde uno coloca y se reproduce a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que hacer una revisión crítica de qué estamos entendiendo por, digamos, mecanismo de aseguramiento de la calidad ya a ese nivel, digamos, más chico, ¿no? Digamos, microeducativo, ¿no? ¿Qué esperamos que sean los docentes? Esperamos que sean repetidores de conocimientos básicos, esperamos que sean examinadores, evaluadores, esperamos que sean pedagogos, digamos, tipo educación secundaria, esperamos que sean al viejo modelo, ¿no?, académicos, renombrados, pero que tampoco tenían la menor idea de cómo transmitir conocimiento. Ahí creo que un debate por hacer, y por los propios docentes universitarios, los cuales me incluyo, por redescubrirnos, y mucho más en un escenario tan desafiante ahora como el uso con las nuevas tecnologías, ¿no? Eso. Muy bien, profesora Carmela. Muchísimas gracias al profesor Iván también por sus comentarios que han gatillado luego intervención de la profesora Carmela de un tema que es complejo y que gracias a la investigación doctoral que ha culminado nos da luces para entender mejor este fenómeno, que es un fenómeno multidimensional y que ya lo ha abordado inclusive desde varios actores, ¿no? Desde el docente, desde los estudiantes, y se podría todavía incorporar otros actores más, ¿no? En el sentido de cómo percibe las familias, ¿no? Algo, por supuesto, se ha dicho, pero también eso se puede ahondar y tal vez en tu investigación esté ahí, ¿verdad? Es decir, cómo estas universidades tienen un tipo de vínculo con las familias
y yo lo he percibido en algunas de ellas, que no necesariamente se tienen las universidades de alto costo, ¿verdad? Totalmente. Y que genera una red ahí muy interesante de vínculo con la familia, ¿verdad? Y, en fin, nos da para seguir levantando preguntas, por ejemplo, cómo se da la participación gremial política de los estudiantes en esas universidades de bajo costo. ¿Se permite, se fomenta o se neutraliza? ¿O cuál es la actitud, cuál es la política institucional respecto a eso? Dado que el mundo universitario es un mundo universitario que históricamente, pues, ha estado muy marcado por la generación de movimientos estudiantiles como parte de los movimientos sociales y que han tenido un protagonismo importante en diversas coyunturas en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, también ahí hay un elemento importante a seguir profundizando. Y también me preguntaba si es que si es que existe un ecosistema educativo de instituciones que ofrecen servicios educacionales de bajo costo que empieza desde la escuela, ¿no? Sí, ¿hasta qué punto hay un ecosistema ahí donde los alumnos que terminan en colegios privados de bajo costo luego culminan en universidades también privadas de bajo costo y en ese sentido podríamos hablar o en institutos superiores privados de bajo costo? En ese sentido podríamos hablar que hay todo un ecosistema ahí, ¿no? Que de alguna manera genera ciertas identidades por ese tipo de instituciones, digamos, ¿verdad? Con todo lo que implican, con todo lo que puedan contener, ¿no? Inclusive también los docentes, ¿no? Los docentes que, como tú has dicho, están siempre bastante apurados yendo a sus clases, hasta qué punto también ellos participan de ese ecosistema, rotando entre universidades de bajo costo, ¿no? ¿No? Y que en una dictan 4 horas, en otra dictan 6 horas, pero son universidades similares. O sea, interesante para poder ver cómo ahí se ha creado probablemente todo un ecosistema, ¿no? Y finalmente, creo yo pues que estas universidades han aprovechado un contexto de país donde el bono demográfico del cual tanto se ha hablado ha jugado a favor de estas propuestas, ¿no? En el sentido, como decía el profesor Iván, en algún momento iba a venir esto, pero claro, si veníamos con un crecimiento de la población adolescente y juvenil, una vez que terminaban la secundaria, ¿a dónde iban a ir? ¿Verdad? ¿No? Y en ese sentido, este bono demográfico que ha tenido el Perú de un crecimiento de población juvenil adolescente, finalmente empata con un proceso socioeconómico de liberalización del mercado de la educación superior que ha permitido justamente descentralizar a lugares donde no había universidad pública, donde las universidades de alto costo no habían llegado, ni pensaban llegar, ni tenían en su programa, en su planificación llegar ni en 10 ni en 20 años, porque eran más limeñas, por decir, o costeñas, ¿no? Muy, muy citadinas. Entonces es interesante cómo la investigación que tú has realizado permite comprender más estos factores contextuales que se han ido articulando y que podrían también ayudar a explicar pues, este fenómeno de crecimiento de estas universidades, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias entonces nuevamente a Carmela y al profesor Iván por traernos esta reflexión tan rica y que, como digo, tiene un carácter multidisciplinario y multidimensional. Muy bien, buenas noches con todos y nos vemos mañana nuevamente en nuestro seminario. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Adiós.